Hola hermanos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y que estén teniendo un feliz sábado. Damos gracias al Señor de que podamos estar reunidos a través de esta plataforma, a través de WhatsApp. Y también damos gracias a Patricio, el cual se está encargando de llevar a cabo esta semana de oración que ha sido de gran bendición para todos nosotros. Como sabemos, a causa del coronavirus, nosotros no podemos estar reunidos, no podemos estar abrazándonos o congregándonos en la iglesia como quisiéramos. Pero ánimo hermanos, porque nuestro escudo es la fe. Y por eso esta semana de oración se llama Dame Fe. Así que te invito, en donde tú estés, que podamos hacer una pequeña oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, hoy te damos gracias de poder estar reunidos por WhatsApp, de poder estar meditando y estudiando un poco más de tu palabra, Señor. Te agradecemos de que tú nunca nos desamparas y de que tú siempre nos estás guiando, Señor mío, que abres las puertas donde nosotros creemos que están cerradas. Así que te agradecemos y te pedimos, Señor mío, que tu Espíritu Santo esté en cada uno de nosotros para que podamos fortalecer nuestra fe, Señor, con esta semana de oración. Te agradecemos sin merecerlo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Como estuvimos viendo en esta semana, estuvimos estudiando acerca de muchos personajes de la Biblia, de los cuales tuvieron una fe increíble. Este día no es la excepción. Vamos a ver a un personaje en el cual su vida cambió totalmente cuando se encontró con Jesús. ¿Cuáles son sus características de este personaje? A ver si los vamos descubriendo. Era fiel a todas sus creencias. Él era un hombre muy instruido, era un hombre muy culto, discípulo de fariseos y por último, perseguidor de cristianos. ¿Sabes de quién estoy hablando? Sí, ¿te diste cuenta? Sí, vamos a hablar acerca de Saulo de Tarso. En el capítulo 9 del libro de los Hechos, podemos encontrar registrado el encuentro que tuvo Saulo con Jesús. Un encuentro extraordinario y sobrenatural. Vamos a leer desde el versículo número 3 hasta el 5. Dice: Pero yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Acá vemos cómo Jesús se le presenta a Saulo de una manera increíble, como una luz que lo encegueció, para iluminar su camino, para sacarlo de la oscuridad, para abrirle los ojos y que Pablo se dé cuenta de que estaba equivocado, de que su fidelidad y su fe estaban puestas incorrectamente, que su fe y su fidelidad debían estar centradas en Cristo, debían apuntar a Cristo, así como la brújula apunta al polo. Hoy más que nunca, hermanos, nuestra fe debe estar apuntando a Jesús, debe estar forjada en Jesús, porque por más que nosotros estemos atravesando aflicciones, estemos atravesando conflictos, nosotros debemos saber y entender de que Jesús y Dios están al control y que Él nunca nos va a desamparar. Sigamos leyendo. En el versículo 6 al 9 nos dice: Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y allí se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, porque a la verdad oían la voz, pero no veían a nadie. Entonces Saulo se levantó del suelo, y abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que llevándolo de la mano, lo metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Pablo ahora experimenta una verdadera conversión, una verdadera dependencia y confianza hacia Dios. Esperó 3 días estando vulnerable, ciego, no comió y no bebió, al encuentro con Ananías.
Después de su encuentro, ¿qué pasó? Se bautizó inmediatamente y se quedó unos días con los discípulos, seguramente para estudiar más de la doctrina y de Jesús. Entonces, inmediatamente, ¿qué pasó después de todo esto? Lo que pasó es que Pablo salió a predicar en el lugar en donde él se encontraba, en Damasco. Salió a predicar el Evangelio de Jesús. Esto se encuentra en el versículo número 20, en donde nos dice: enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas y diciendo que éste era el Hijo de Dios. Mucha gente, después de su conversión, lo escuchaba y murmuraba de él. ¿Pero qué? Pero esto no detuvo a Pablo en seguir predicando. Incluso ahora, de ser perseguidor de cristianos a ser perseguido por causa de Jesús. Pero ¿saben qué? Tampoco esto lo detuvo. Y es más, los cristianos de esa época también dudaban de la conversión de Saulo. Pero eso tampoco lo detuvo. ¿Por qué? Porque sus ojos de la fe miraban más allá de este mundo. Él amaba a Jesús y él creía en él. Y por eso es la única condición para que Dios pueda hacer milagros en nuestra vida y podamos hacer grandes cosas en el nombre de Dios. Entonces Dios le cambia la vida por completo a Pablo. Y la pregunta que Pablo se hace a continuación es: Señor, ¿qué quieres que haga? Jesús tenía un plan específico para él en su tiempo, pero también tiene un plan específico para vos y para cada uno de nosotros hoy en día. Dios en su sabiduría infinita nos pone a cada uno de nosotros en diferentes lugares y en diferente tiempo, con diferentes dones, para que podamos realizar la obra que nos fue encomendada. Para ir finalizando, vamos a leer el capítulo de Hechos, el capítulo número 14, en el cual nos habla de una de las experiencias que atravesó Pablo en su perfeccionamiento de la fe. Desde el versículo 19 al 22 podemos leer lo siguiente: entonces vinieron judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero estando rodeado por los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permanezcan en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Acá podemos ver qué cosa increíble. Podemos ver una fe inquebrantable. Porque imagínense esto, hermanos. Él sanó a una persona que no podía caminar y a consecuencia de eso lo apedrearon hasta el punto en que pensaron que estaba muerto. Lo dejaron y se fueron. Discípulos fueron, lo ayudaron, y al día siguiente Pablo salió a otra ciudad para poder predicar el Evangelio de Dios a otras personas. Y es más, también le daba ánimos a los otros discípulos a que no les falte fe y que estén más arraigados a Dios. Esto solamente es resultado de la fe, la completa entrega que tuvo Pablo hacia Dios. Y esto es solo una pequeña parte de las cosas que padeció Pablo, porque acordémonos, Pablo pasó encarcelamientos, pasó azotes, golpes con vara, tuvo naufragios, pasó persecuciones, tuvo hambre, frío y sed. Pero Pablo sabía que la predicación del Evangelio de Cristo y su estilo de vida no era nada fácil. Pero eso no lo detenía.
¿Y sabes por qué? Porque él tenía muy en claro dónde él quería estar. Él quería llegar, pese a todas las circunstancias, pese a todo lo que le pasaba, al reino de los cielos. Y es mi deseo, hermano, que en este tiempo el enemigo no detenga nuestra fe, que podamos fortalecernos, que podamos tener esa fe y determinación de Pablo y demostrarla cada día de nuestra vida hasta que nuestro Señor regrese. Ojalá que podamos disfrutar hermosamente de este sábado en compañía de nuestro Señor y que en esta cuarentena podamos fortalecernos cada vez más los unos a los otros en el nombre de Dios. Maranata.